Hola, buenas tardes. Soy la doctora Antonina de la Mora Ramírez, soy neurooftalmóloga por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y vamos a platicar el día de hoy de la parálisis del sexto nervio craneal. Vamos a ver que aquí en nuestro cerebro y tenemos en medio nuestro tronco encefálico o nuestro tallo cerebral que se constituye de mesencéfalo, puente y bulbo. El que nos va a interesar ahora es el puente, ya que nuestro sexto nervio craneal es un nervio pontino. Entonces vamos a hablar exclusivamente de él. El nervio abducens también se llama así o motor ocular externo. Su única función es motora. Inerva el músculo del recto lateral del ojo y mueve, como lo estoy diciendo, lateralmente dejándolo en la línea media. Aquí vamos a ver, aquí está el origen del sexto nervio craneal que se encuentra en la unión bulbo-protuberancial, sigue completamente a todo el puente, rodea al hueso petroso y se sigue junto con la arteria carótida. Es un nervio que siempre va a ir junto a la arteria carótida, siempre. Es el único nervio que acompaña a la arteria carótida. Va a perforar la dura madre y va a entrar por la fisura orbitaria superior para así inervar a nuestro recto lateral correspondiente. Tiene un solo componente motor somático. Sus acciones emergen de la cara ventral del tronco encefálico en esto que es la unión bulbo-protuberancial. Aquí tenemos a nuestro sexto par craneal. Aquí los tenemos en la unión bulbo-protuberancial. Aquí tenemos nuestro hermoso puente, nuestro bulbo, y aquí arriba se encontrará el mesencéfalo. Entonces también se llama puente de Barolio, puente troncoencefálico, protuberancia anular, y entonces vamos a ver que está entre el mesencéfalo, el bulbo, está junto al cuarto ventrículo y tiene una cara dorsal, una cara rostral y una cara lateral, mientras que la cara dorsal pasa por la mitad del piso del cuarto ventrículo. La cara rostral es el límite caudal del mesencéfalo y la cara lateral está en estrecha conexión con el cerebelo. Aquí tenemos una imagen de seno cavernoso en donde vamos a ver de manera interna nuestro sexto nervio craneal, siempre como les comenté, unido a la arteria carótida. Y de manera externa van a estar nuestros oculomotores, tercero, cuarto y dos ramas B1 y B2 de nuestro quinto nervio craneal. Y bueno, volvemos a aquí está nuestro sexto par craneal, 1 y 2, nuestro nervio sexto oculomotor. Está localizado, esta es una foto mucho más real, esta es una foto de cadáver en donde vemos nuestro puente, nuestro bulbo, acá el mesencéfalo, nuestro quiasma, y aquí vemos otra vez nuestro par sexto 1 y 2. Y constituye el nervio abducens y las neuronas internucleares se proyectan a través del fascículo longitudinal medial, que cuando hay alteraciones en este fascículo, que tiene mucho que ver con los oculomotores, vamos a ver, ese es otro tema, pero hay alteraciones cuando hay afección a este fascículo longitudinal medial y corre desde el mesencéfalo hasta abajo. El mesencéfalo, dicho sea de paso, es el responsable de la mirada vertical a través del núcleo intersticial de Cajal, y mientras que el puente nos da la mirada horizontal por la formación reticular paramediana pontina. Este es un caso de una parálisis del sexto nervio craneal derecho en un compañero militar que es policontundido y le envían a mí por una diplopia horizontal, pero además con una posición compensadora, como se acompaña muchas veces la parálisis del nervio recto lateral externo. Cuando hay parálisis, a veces los pacientes tienen mirada compensadora para que la visión se fusione y sea mucho menos molesto el ver dos imágenes. Voy a mostrarles este video. Ahí dice el derecho de doble, ¿verdad? Entonces póngase de la manera que ya no vea doble. Ok.
Entonces, este es un caso traumático, postraumático de un sexto, la parálisis de un sexto nervio craneal derecho. Este paciente muy joven, y ellos son gente muy sana, y se recuperó como a las 4 o 6 semanas, ya estaba casi completamente recuperado, posteriormente ya estaba sin problema. Esta es una tabla del Instituto Nacional de Neurología en donde se agruparon las causas más frecuentes de las parálisis del recto externo, en donde se encontró que el 25% son vasculopáticas. El 22% le corresponde a las tumorales. Ya vamos a ver a través de la plática cómo las tumorales juegan un papel muy importante y vamos a ver algunas cositas. La idiopática, el 20%, ¿por qué? Porque hay muchos casos en que no llegamos a saber cuál fue la etiología de la parálisis del sexto. La hubo diplopia, y sin embargo no encontramos ante ningún estudio, encontramos una etiología determinada. Y ya después las otras, esclerosis múltiple, la etiología infecciosa, los aneurismas que funcionan a lo mismo que los tumores como masas ocupativas, pues también tienen un lugar en esta tabla, y las misceláneas no se les da un porcentaje porque son muchas, son realmente varias causas que pueden causar esta alteración. Esta es un video de una paciente. Este es un caso de una parálisis de recto lateral derecho idiopática, porque es una paciente de 36 años que llega a mí por diplopia horizontal sin ninguna otra sintomatología. Aquí vemos perfectamente cómo tiene su parálisis, que dicho sea de paso, la parálisis puede ser completa, puede ser total, puede ser parcial y a veces imperceptible. Como llegan algunos pacientes con diplopia, se corrobora con lente rojo y sin embargo no hay una verdadera, ni siquiera llega a paresia. Aquí es donde sería importante investigar problemas de tiroides, miasténicos o los dos, que sabemos que pueden coexistir. Entonces aquí vemos que es una franca parálisis en esta paciente sin ninguna otra, todos los laboratorios, estudios, resonancia, todo normal. Ella la estuve viendo estrechamente, como se deben ver a estos pacientes, estrechamente, y a esto fue en el siguiente video. Vamos a ver cómo la recuperación después, esto fue más o menos a la 3ª o 4ª semana, en donde hubo aquí tenemos a la misma paciente ya en la 3ª, más o menos entre la 3ª y 4ª semana, en donde hacemos la exploración de los movimientos oculares. Ella, la única cosa que me llamó la atención es esa piel acnéica, con tanto acné esa piel, y porque hace un tiempo también en el Instituto de Nutrición vi a una muchacha también con una parálisis de sexto, pero ella sí encontramos que era otra cosa, pero también con una piel con mucho acné. Bueno, aquí estamos viendo que ya hay una recuperación, ya pasa de la línea media el ojo. Ella refiere menos, la diplopia le cuesta mucho menos trabajo fusionar. En estos pacientes lo que hacemos para que pues ya sabemos que es la oclusión alterna, ya sea del ojo, o si usa lentes aéreos, una oclusión de lente alterna también, precisamente para no dañar mucho la piel con los parches, y también utilizamos lentes de pupila negra. El siguiente video, que fue más o menos como la 3ª, 4ª semana, en donde estamos viendo una franca recuperación en los movimientos oculares. La paciente se refiere mejor, ya no tiene tanta diplopia, se juntan un poco más las imágenes. Por supuesto que a estos pacientes se les ayuda con oclusión de un ojo de manera alterna, con oclusión de sus lentes aéreos si los tiene, o a veces hasta con lentes de pupila negra de contacto. Entonces miren, aquí ya hay una franca recuperación, y ni siquiera es la 4ª semana, ya los movimientos oculares empiezan a recuperar, y definitivamente ella antes de la 8ª semana ya estaba recuperada y sin ninguna sintomatología, muy contenta, por cierto. ¿Ven? Ya pasa de la línea media, ya casi recupera su integridad. Existen otras parálisis del sexto nervio craneal en pacientes diabéticos, en pacientes con diabetes de larga evolución, a veces mal controlados, a veces no tan mal controlados, pero llegan su problema es la diplopia como único dato. Todo lo demás se refieren que todo por lo demás está bien. Sin embargo, la diplopia es lo más molesto. Corroboramos una parálisis
del sexto nervio craneal. Y pues bueno, estos ya sabemos, más o menos nos damos una idea que estos pacientes los vamos a tratar de una manera conservadora, no nos vamos a ir a mucho a los exámenes ni nada, porque ya sabemos cómo se comportan estas parálisis. Ahora, algo muy importante, hay pacientes que llegan con este padecimiento, con esta alteración, y ellos niegan completamente la diabetes. Ellos no son diabéticos, ni hay en su familia ni nada. Entonces, aquí sí es muy importante hacerle unos laboratorios y buscar intencionadamente, porque a veces se trata de un debut de diabético, muchas de las veces con una parálisis de sexto, pero a veces con algún problema miasténico, con alguna tosis como los que yo he tenido, en fin. Entonces aquí sí es imperativo descartar que sea un debut de diabetes, pero es muy importante el control metabólico en estos pacientes. Otro rubro que la población pediátrica. En toda la literatura mundial existe el sexto par benigno en los niños. Y es benigno porque efectivamente se recuperan completamente sin ningún problema a través de las semanas, aún los meses. Hay unos que se recuperan en los meses completamente y puede ser de una vez, de una ocasión, o puede ser reincidente y seguir siendo benigno, seguir recuperándose de la misma manera. En los casos de posvacunales, también después de una vacuna, llegamos a encontrar sextos pares en niños, parálisis de sexto par en niños, que buscamos intencionadamente que hayan sido vacunados, que hayan tenido una infección, ya sea de vías respiratorias o del estómago, de cualquier parte, una gripa, algunos pródromos que si llegaran a desarrollar algo, también debemos investigarlos intencionadamente con los padres o sus cuidadores. Entonces aquí es muy importante todo eso. Aquí lo más importante es evitar que, como los niños hacen supresión para no ver doble, el cerebro de los niños recurre a la supresión de la imagen para no ver doble, aquí lo que tenemos que vigilar es que no vayan a hacer una profunda ambliopía por todo el tiempo que están con la supresión. Entonces hay que buscar eso, hay que tapar el ojo, hay que tapar el ojo bueno, precisamente para poner a trabajar el que está parético, o de manera alterna también. Y hay que ver también su refracción, que tenga una refracción adecuada, y estarlo vigilando para evitar la ambliopía. Esto es muy importante. Y en el caso de los niños, ocasionalmente, por fortuna, ocasionalmente son tumorales. En la mayoría de los casos es de un curso benigno. Tenemos también los síndromes congénitos, las parálisis congénitas del sexto nervio craneal, en donde esta paciente es mía. Ella llegó por otro padecimiento, pero al explorarle yo le dije, ¿has notado alguna vez, intencionadamente, no diploquetado? Me dijo, no doctora, yo nací así, lo que pasa es que nunca me hicieron nada, pero yo ya me acostumbré, yo ya sé cómo mover la cabeza para ver y todo, pero yo nací, a mí me dijeron que yo nací así. Entonces ella tiene un síndrome de Duane, de tipo 1, en donde hay una inervación anómala en su recto lateral. Dicen algunas veces que incluso pueden estar ausentes esos nervios, o pueden estar disgenésicos, aparte de esa inervación, y por la misma inervación anómala, cuando el ojo quiere salir hacia afuera y no puede por su misma incapacidad, el ojo contralateral, al hacer una aducción, lo que hace es una retracción del párpado contralateral, y a veces, dependiendo del tipo de síndrome de Duane, es mucho más aparente. En ella es definitivamente un Duane tipo 1. Hay otra parálisis congénita del sexto, que es el síndrome de Möbius, en donde hay una facies completamente inexpresiva por parálisis de ambos rectos laterales, en donde también es debido a inervaciones anómalas, en donde también se piensa que probablemente incluso haya agenesia total de los rectos. En algunas resonancias han encontrado muy adelgazados, muy empegotados ahí los nervios, y que pudiera ser esa la razón, pero también hay diplegia facial, también está tomada, y de ahí la facies inexpresiva. De ahí mucha gente confunde a estos pacientes con una profunda incapacidad
para socializar y todo, pero no, lo que pasa es que la facies es inexpresiva, pero ellos están pensando y actuando, y entonces ahora lo que se hace con ellos igual, es evitar la ambliopía. En algunos casos hacen algunas cirugías para tratar de poner en ortoposición, en fin, tratan de hacer, ahorita hay un grupo con un neurocirujano que está comandando un grupo para puro síndrome de Möbius, con algunos buenos resultados porque hacen transposiciones nerviosas, en fin, tratan de recuperar mucho la estética que es tan importante para cualquier ser humano, que nos dé un poquito de seguridad, nos quita nuestros defectos y nos ayuda mucho, nos da un poquito más de seguridad. Y esto a veces se hace diagnóstico diferencial cuando no está nadie agarrado el cuadro. También podemos hacer diagnóstico diferencial con síndrome de Duane y viceversa. En algunos casos, en los casos mitocondriales, existe una entidad nosológica que es la oftalmoplegia crónica progresiva, en donde empieza la parálisis por los nervios laterales. Esto es muy importante porque así empieza. Entonces, si vemos al paciente de nuevo, entonces vamos a pensar que está haciendo parálisis del recto lateral, y lo que se trata es una parálisis crónica y de etiología mitocondrial, que hay que hacer una serie de estudios y llegar al diagnóstico. Y también tenemos el síndrome de Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré. Nosotros le decimos nuestro Guillain-Barré ocular, que es el Miller-Fisher, en donde también empieza con una parálisis de los rectos laterales hasta llegar a una oftalmoplegia total, y puede cursar con ataxia, con arreflex, con ataxia. Entonces, estos pacientes hay que investigarlos intencionadamente, porque mientras que uno es de etiología mitocondrial, el otro es un padecimiento autoinmune, que muchas veces se han encontrado artículos en donde algunas enfermedades virales desencadenan lo que estaba latente, el problema autoinmune. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico diferencial y seguir a los pacientes muy estrechamente, y lo más importante, que lo voy a repetir muchas veces, la medicina multidisciplinaria. Como habíamos visto en la tabla, que también pospunción lumbar, hay parálisis del sexto en algunas cirugías, unas anestesias, en algunas cirugías en donde la anestesia se hace punción lumbar, llega a haber parálisis del sexto. Pues también, así como llega a haber esa parálisis, también la punción lumbar nos es muy útil para descartar neuroinfección, y muy útil en parálisis de sexto bilateral que cursa con papiledema o no, como en el caso que vamos a ver de pseudotumor cerebri. Ya los doctores del instituto están muy capacitados y muy entrenados, y entrenan a todos sus estudiantes para que la punción no tenga falsos negativos o no tenga problemas que tengan que estar picando constantemente al paciente. Entre las parálisis del sexto nervio craneal encontramos los síndromes pontinos. Si el origen del sexto es en el puente, pues hay síndromes pontinos. En este caso, como ejemplo, ponemos el síndrome de Miller-Gruber, en donde la lesión es en el puente ventrocaudal, y en el puente ventrocaudal encontramos tanto el sexto. Vemos aquí como el séptimo abraza completamente y rodea al sexto, de manera que la contigüidad de las estructuras justifica que se dañen ambos. Y tenemos al tracto piramidal, tenemos la formación reticular paramediana pontina, que de hecho, sea de paso y recordatorio, es la responsable de nuestra mirada horizontal. Y cuando hay involucro entonces del tracto piramidal, hay una hemiplegia contralateral, porque lo que está afectado es el tracto piramidal, que sabemos que es cruzado. Entonces la hemiplegia es contralateral, pero la parálisis del recto externo es ipsilateral, y la parálisis facial periférica también es ipsilateral. Y estas tres cosas corresponden al síndrome de Miller-Gruber en una lesión del puente ventrocaudal. Es muy importante para cuando vemos algún tema de síndromes pontinos. Les mencioné hace un rato sobre el pseudotumor cerebri o hipertensión intracraneana idiopática benigna, que en la mayoría de los casos cursa de una manera benigna, por eso se llamó así por mucho tiempo. Pero cuando se vio que este papiledema tan sostenido podía tener alteraciones y deterioro del campo visual, y peor aún, atrofia del nervio óptico, y por ese papiledema, entonces
se ha visto que no es tan benigno, pero en la mayoría de los casos lo es. Y son pacientes que se presentan con dolor de cabeza, con tinnitus en algunas ocasiones y algunas alteraciones visuales a cambios posturales únicamente, al agacharse y al levantarse, nada más. Pero la cefalea es un signo preponderante, entonces por eso llegan a nosotros. Vemos nosotros este papiledema, pero vemos una agudeza visual de 20/20 o algo normal, 20/30, no sé, una visión que no, que si el paciente, yo no he dejado de ver, yo veo exactamente igual, pero tiene el dolor de cabeza y esas alteraciones que ya les mencioné. Campos visuales en muchos de los casos están normales, pero aquí una cosa muy importante. Al hacer una resonancia vamos a encontrar los ventrículos normales y no así una hidrocefalia. Los ventrículos son normales o pequeños, pero la presión de apertura en la punción lumbar va a estar aumentada, pero el citoquímico tiene que ser completamente normal. Y aquí lo importante es porque el pseudotumor cerebri, con la única alteración de par craneal que puede cursar para que siga siendo pseudotumor cerebri, es que curse con parálisis de sexto, ambos o uno nada más. Y aquí es muy importante descartar con angioresonancia problemas en los senos, trombosis de senos. Eso es muy importante descartarlas, hay que descartar otras patologías, anemias importantes, en fin, este padecimiento es frecuente en mujeres en la edad reproductiva, en la tercera, cuarta década de la vida, que lo que más las une es que todas son obesas y que entonces a lo que han llegado a la conclusión que la obesidad es lo que causa este problema. Sin embargo, ha habido casos de pacientes hipertiroideas o hipotiroideas, en este caso hipotiroideas con sobrepeso y que desarrollan este problema. Aquí habría que ver qué tan cierto y qué tanto hay que pensar en que un examen normal no descarta patología, en este caso de tiroides, ¿verdad? Bueno, este caso es un paciente mío en donde no es una mujer, es un joven de 16 años, es un niño de 16 años con sobrepeso y con una altura de 1,80 más o menos, completamente normal en toda en la escuela, en todo es completamente normal, pero la madre me lo lleva a la oftalmóloga y la oftalmóloga me lo refiere por esto. Todos los exámenes son normales. Resonancia, campos visuales, agudeza visual, puede haber aumento de la mancha ciega, por supuesto, por el papiledema. Él tenía todo completamente normal, visión, todo. Piel con acné, eso sí. Y le di tratamiento y se recuperó completamente a las 6 semanas exactamente, estaba completamente recuperado. Hasta ahorita, hasta el sol de hoy, no ha tenido ningún otro problema. Sigue grande, Él bajó mucho de peso porque se lo sugerí y sí bajó mucho de peso. Sí, efectivamente, y ya creo que difícilmente volvió a subir. Entonces es muy importante hacer diagnóstico diferencial, pero pseudotumor cerebro solamente descartando todo lo demás. Trombosis venosas, pero bueno, son tan aparatosas que todo nos va guiando, todo nos va a la experiencia y la clínica, que es la que debe ser la reina de toda exploración, es lo que nos va guiando. Entonces, volvemos a los diagnósticos diferenciales. Con el síndrome de Miller-Fisher, aunque fue descrito hace muchos años, se empezó a tomar importancia a partir de 1956, en donde los autores encontraron parálisis muscular, que puede ser tan grave hasta la hemiplegia, sobre todo empezando aquí sí con los rectos laterales, y puede cursar con ataxia y areflexia, como ya lo había mencionado. Esto es muy importante. Hace diagnóstico diferencial con citopatías mitocondriales, ya habíamos hablado en otras diapositivas, que es la oftalmoplegia progresiva, y este padecimiento se acompaña de anomalías neurológicas y cardiológicas. Por eso nos tenemos que apoyar y volvemos a lo mismo, lo importante de la medicina multidisciplinaria. No nos vamos a quedar casi nunca nosotros solitos al paciente, siempre tenemos que apoyarnos y así uniendo las fuerzas le vamos a ayudar más al paciente. Las alteraciones de la unión neuromuscular ya las habíamos mencionado, como la miastenia gravis o síndromes miasténicos, el síndrome de Eaton-Lambert,
que lo se ha encontrado, que lo hemos visto. Entonces aquí se tiene que hacer una prueba de estimulación repetitiva para llegar al diagnóstico o para irnos dándonos una idea de qué se trata. Y la orbitopatía distiroidea también es muy importante, porque cuando los músculos empiezan a engrosar, como ya sabemos, por este padecimiento, lo primero que se empieza a alterar son los rectos laterales, los sextos pares craneales, ya sea de manera uni o bilateral, y muy importantemente, siempre en cualquier diplopia horizontal o cualquier diplopia que no encontramos una causa y ni siquiera la clínica, siempre hay que descartar miastenia y tiroides, o las dos, que ya sabemos que pueden coexistir, no es raro. Entonces siempre, ante cualquier problema de este tipo, luego irnos a los laboratorios y no nunca dejar pasar estos laboratorios. En cuanto al protocolo de estudio, pronóstico y evolución. El pronóstico en los niños, si es viral, si es benigno, si es postvacunal, generalmente es de muy buen pronóstico. Es de excelente pronóstico, se recuperan completamente. Sí, claro, descartamos la ambliopía, ¿verdad? Eso sí, porque generalmente no duran tanto tiempo, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy acuciosos en eso. Pero muy importantemente, si no mejora después de algunas semanas, si vemos que todo que sigue igual de parético, igual de mal, y vemos que no vemos algo así que nos esté funcionando, inmediatamente tenemos que investigar gliomas de tallo. Eso es importantísimo. En los adultos menores de 50 años, debemos hacer ya sabemos que el gold estándar es la resonancia magnética, y muy importantemente, tenemos que hacer serología para dos enfermedades que son las grandes imitadoras, que es la enfermedad de Lyme y la sífilis. Entonces, ya sabemos que enfermedad de Lyme, si la dejamos de lado, ya nos podemos ir haciendo toda la barra de estudios y toda la medicina multidisciplinaria, y si no la sospechamos, si no la buscamos, se nos puede ir y seguir con la sintomatología y no ayudarle grandemente al paciente. Entonces es muy importante, sabemos que la enfermedad de Lyme es una borreliosis que está dada por una garrapata que habita a roedores a veces muy salvajes, algunos animales, y que está distribuida en toda Norteamérica y en Europa. Entonces es muy importante descartarla. Hay muchos lugares en donde hacen serología para Lyme y sífilis, incluso hacerles un torch. ¿Por qué no? Aquí hay que valernos de todo cuando se está complicando mucho, cuando estamos viendo que no estamos resolviendo, que no estamos llegando al diagnóstico. En adultos mayores de 50 años, pues vamos a buscar etiología vasculopática, que es muy frecuente. Ya sabemos que para todo nos debe encaminar, incluso en otros padecimientos, no nada más en parálisis de sexto, sino en otros padecimientos en cuarto, en cualquier problema tenemos que investigar etiología vasculopática. En mayores de 70 años, es importante pedir velocidad de sedimentación globular para descartar algún problema inflamatorio, descartar arteritis de células gigantes que a veces viene de una manera como muy disfrazada. En fin, en mayores de 70 años hay que hacer un poco más de estudios. Por fortuna, hasta el 25% de los casos son idiopáticos y se recuperan con sin y a pesar de nosotros, a su totalidad y sin otras secuelas. Este es un ejemplo de parálisis de sexto nervio craneal derecho por lesiones tumorales. Esta es una mujer de 36 años con un meningioma de seno cavernoso, con una parálisis de sexto derecho que fue operada y que después de los 6 meses presenta una recuperación total. Una vez liberado el nervio, una vez liberado del seno cavernoso, cualquier cosa que haya, una vez liberado el nervio, músculo se va a recuperar, queda parético por un tiempo, aunque esté ya liberado el nervio, aunque se haya operado, queda parético por un tiempo, como puede quedar en algunas cirugías de estrabismo, que por algún tiempo hay un poquito de paresia y no es que haya quedado mal, sino que tenemos que esperar a que el músculo se recupere, a que el nervio se reinerve, por decirlo así. Este es otro caso, pero este es por un aneurisma del seno cavernoso derecho, en donde tenemos al sexto nervio
tomado por ese gran aneurisma. Vemos que pues hacen el mismo problema ocupativo como los tumores, pero aquí en este caso es por el aneurisma, y en este caso también un aneurisma gigante del seno cavernoso. Recordando otra vez la anatomía, pues ahí está, ¿verdad? Nuestro sexto adentro del seno cavernoso. Entonces, pues aquí vemos el aneurisma y vemos a la paciente con su sexto, que también dependiendo del tratamiento vamos a encontrar la recuperación. Esto es un caso de una paciente con una parálisis, pero en este caso es izquierdo. Ahora sí nos tocó un izquierdo. Creo que en toda la plática nada más tenemos dos izquierdos. Esta paciente llega también por diplopia horizontal, y aquí lo que encontramos en la resonancia, aquí lo puse a propósito el círculo para que vean el quiste epidermoide del ángulo pontocerebeloso. Si acordamos otra vez la anatomía, el puente y el cerebelo, pues las estructuras están continuas. Aquí vemos el quiste y aquí también lo vemos. Este es un caso muy característico. Esto es una parálisis total del sexto nervio derecho, completamente, no tiene ninguna movilidad. El paciente igual pues obviamente llega por los mismos síntomas. Vemos que aquí la movilidad ocular del ojo izquierdo está completamente normal. También la del derecho, únicamente. Lo único que tiene limitada es la abducción completamente por una parálisis completa, total, del sexto nervio craneal derecho. A este paciente se le hizo una resonancia y se encontró un meningioma en el seno cavernoso, precisamente un gran meningioma en el seno cavernoso. Aquí lo vemos, como está tomado todo el seno cavernoso. Y a lo que se va es una cirugía en donde se hace a un lado el lóbulo temporal, se abre la pared externa y se empieza a localizar la lesión. Aquí ya está localizada. Los neurocirujanos hacen este procedimiento que se llama peeling, en donde con este instrumento lo hacen de una manera tan cuidadosa, precisamente para no dañar los nervios del seno cavernoso. Estamos adentro del seno cavernoso. Entonces, para no dañar las estructuras, lo que están haciendo es ese peeling y haciendo una hemostasia constante, absorbiendo la sangre constantemente, porque como ya vimos, aquí una vez que se hizo el peeling, ya se expone la masa tumoral y se empiezan a tomar porciones con una pinza para biopsia. Aquí se ve claramente cómo es una tumoración de consistencia preferentemente blanda. Se sigue haciendo, aquí se expone, aquí hay aquí se exponen unas ramas de la cerebral media. Se empieza a ver el cerebro que está hinchado obviamente por la lesión, pero aquí ya vemos miren, aquí ya vemos el tercer nervio craneal, el tercero liberado. Está completamente ya liberado, ya la lesión ya se quitó, ya está liberado. Y aquí vemos precisamente al tercero entrando al trígono oculomotor. Aquí lo vemos exactamente. Y aquí en la resonancia vemos que ya no hay presencia de tumoración, se quitó completamente, se liberó el nervio completamente. Por lo tanto, este paciente en menos de 6 o hasta 6 meses va a recuperar la movilidad. Entre las conclusiones, entre ellas vamos a ver que el síntoma primordial por lo que acuden los pacientes es la diplopia horizontal, a veces la cefalea, dependiendo de la etiología, pero la diplopia horizontal y la parálisis del sexto, en la mayoría de los casos unilateral. Siempre debe predominar la clínica, siempre. Esto es la reina de todos nosotros, la clínica, para hacer el diagnóstico diferencial, siempre. Y la medicina multidisciplinaria, lo vuelvo a repetir y lo repetiré en todas mis pláticas. El pronóstico depende mucho, por supuesto, de la causa. Ya sabemos y ya vimos a quienes les puede ir muy bien, a quienes les va excelentemente bien y a quienes tienen algo muy, no les va muy bien. Pero sabemos y ya vimos aquí que en los casos tumorales, una vez resolviendo quirúrgicamente el problema, la recuperación es posible. Entonces, de alguna manera, nuestros nervios craneales son fuertes, son nobles y cuando es posible se recuperan ad integrum.
Y me despido con estas flores y esta frase tan bonita que dice que lo maravilloso de aprender algo es saber que nadie puede arrebatárnoslo. Sí, es de las pocas cosas que no nos pueden arrebatar. Este es mi correo y mi teléfono. Con mucho gusto recibo cualquier comentario, sugerencia o alguna aportación que me quieran hacer o alguna extensión de alguno de los temas. Con mucho gusto, será un placer. Estamos en contacto.